tendrá modificaciones para adecuar la normativa al perfil productivo local. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Deportes. La Rioja le expropió a Ramón Díaz un campo de casi 5.000 hectáreas para hacer un polo ganadero y turístico. Lo aprobó la legislatura provincial por iniciativa del bloque de diputados que responde el gobernador Ricardo Quintela. Es la tercera expropiación en inmuebles de valor en la que se avanzó en los últimos 15 días. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. ¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Déjate llevar por la magia de las canciones. Avenida marginal, motoboy na pista jogando destino, calor asesino e veloz. Motoquero llega 2024 primavera. www.am1010ondalatina.com. Escuchamos acá. Déjate llevar por la magia de las canciones. 2024 primavera. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Escúchanos acá. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, el martes pasado tuvimos un nuevo encuentro de nuestro café literario Antonio Liberti, una noche realmente hermosa y muy emotiva porque, entre otras cosas, recordamos a través de las palabras de Norberto Barliani, de Andrés Sutelo, de San Marcos Sierra, Córdoba, al querido amigo y gran escritor Ricardo Rubio, que nos dejó no hace tanto tiempo,
en nuestro segmento Poeta en el Recuerdo, con Nora Nardo. Y después, bueno, tuvimos las acostumbradas mesas de poesía, de narrativa y de música que, como de costumbre, siempre realzan, ¿no?, a través de la gente que va participando en nuestro espacio cultural. Y nos enteramos hoy que lamentablemente nos dejó Osmar Luis Bondoni, poeta. Fue uno de los integrantes, junto con Rodolfo Alonso, más jóvenes de aquel mítico grupo revista Poesía Buenos Aires, que allá por los años 50 marcó un hito realmente en lo que tiene que ver con nuestra cultura, especialmente en el campo de la poesía. Fueron 10 años de más de 30 números de la revista, una publicación en la cual estaba al mando Raúl Gustavo Aguirre junto con Jorge Enrique Móvili, también Edgar Bailey y bueno, muchos más, ¿no? Y como decíamos, Osmar Bondoni junto con Rodolfo Alonso eran tal vez los más jóvenes del grupo, también con Luis Ararola, que también participó de aquel movimiento. Vamos a compartir un poema de Osmar, quien en nuestro ciclo Antonio Liberti, en el año 2000, lo invitamos a leer. Ahí nos comentó que estaba totalmente alejado del mundo de la poesía hace mucho tiempo, lo cual, bueno, nos agradeció la invitación. Y a partir de ahí se convirtió en un habitué, con muchos poetas ocurre, ¿no?, que a partir de una invitación, si les gusta el lugar, después vienen habitualmente. Y así fue el caso de Osmar, que venía frecuentemente con el joven poeta de aquellos años, Pablo Domínguez, durante mucho tiempo. Luego Osmar estuvo trabajando en la comisión directiva, estuvo en la Asociación de Poetas Argentinos, APOA, también durante algunos años. Vamos a compartir este poema de Osmar Bondoni. Vigencia de tus ojos. Hundido en la llanura infinita que el tren devuelve al infinito, recuerdo tus ojos ardiendo en el delirio. Me integro en tus ojos temblando en el amor. Protesto mis dudas, reconstruyo mi nombre, apoyado en la aurora, como un recién llegado, respondo de mí, dispuesto a intervenir en la luz con tu mirada, iré haciendo a mi estatura la anécdota del día, y creceré de amor y de silencio hasta agarrar la noche por las aspas. Y vamos a compartir este otro poema que lleva, no tiene nombre, lleva número 17. Los alcoholes reverberantes de la mañana y mi historia puesta en juego en algunos últimos acontecimientos me mueven a escribirte estas líneas, amada, para ti, para nosotros, entreverados hoy en el limpio juego de vivir. La última bocanada del invierno ha de sorprendernos como al árbol que nos hace compañía, de esa misma manera firmemente estática y activa. Habremos de asumir la asamblea de la sangre. Llanura ilimitada para nuestras dudas, cubiertas de pronto por la gracia, playas extendidas donde devenir sin peligro, caminos donde liberar la energía de nuestras esperanzas. Todo a comenzar, todo ha de comenzar, y mientras tanto esta mañana crece y avasalla los recuerdos, y yo estoy aquí escribiéndote para evitar que se brote en mis venas, para acunar a este niño de pétalo y de piedra que ha querido contenerme en estos tiempos. No ha sido en vano haber sostenido durante tantos años esta fidelidad a las palabras empujadas contra el tiempo y la desgracia. No importa algún golpe de puño en la mesa vacía,
aquel llanto, ese frío, aquella mano crispada en la página en blanco, la sangre que nos falta es la que le hemos dado al sueño, y el sueño vive todavía. Osmar Luis Bondoni había nacido en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, en 1929. Como decíamos anteriormente, integró en los años 50 el movimiento de vanguardia llamado Revista Poesía de Buenos Aires, junto a los poetas recién citados, Gustavo Aguirre, Edgar Bailey, Jorge Enrique Móvili, Nicolás Espiro, Goldman, Rodolfo Alonso, Alberto Banasco, Mario Trejo, Francisco Pacurondo y muchos otros. Fíjense ustedes los nombres, ¿no?, de aquel movimiento Poesía Buenos Aires. Bueno, Osmar Bondoni, bajo el sello de la revista, publicó en 1953 su primer libro poema. Le siguieron Los Festejos en 1973, Para Poder Vivir, 1993, que obtuvo mención de honor del Fondo Nacional de las Artes, Papeles del Hombre Viejo, 2005, también con mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. En 2016, la librería editorial Hermano William de Santos Lugares publicó su libro de cuentos Un coro para él. Editó mensualmente en formato PDF el Boletín de Artes y Letras Molino de Vientos, de distribución gratuita. Bueno, lo despedimos de este modo, a través de la poesía, al querido poeta Osmar Luis Bondoni. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Bueno, estábamos recordando a Osmar Bondoni, sí, que nos acaba de dejar. Sí, yo estuve hablando con Esther Pagano y justamente me dio esta noticia. Claro, sí, una triste noticia. Bueno, por un lado, y se lo comentamos en aquel momento, nos alegró mucho porque nos comentaban cuando lo invitamos al Café Montserrat que estaba totalmente alejado del mundo de la poesía, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, comenzó a venir frecuentemente, venía con Pablo Domínguez, un poeta joven de aquellos años 2000, durante tiempo, y después, bueno, estuvo trabajando en APOA varios años, así que, bueno, un hombre, digamos, que comentábamos recién, integró este grupo de Poesía de Buenos Aires, que fue tan importante en aquellos años 50. Así es, como bien decís. Vamos a ir a Callecitas de Buenos Aires. Bueno. ¿Qué tenemos de Callecitas? A ver, estuvo el flyer por ahí, a ver si alguno de los oyentes... Tenemos a alguien de la zona de Villa Pueyrredón, ¿no? Alguien que marcó un tiempo, marcó un momento importante, ¿no? Muy importante. Nos referimos a Agustín Álvarez. Recordamos, está su nombre en el barrio de Villa Pueyrredón, nació en Mendoza en 1857 y falleció en el año 1914 en Mar del Plata. Fue militar, sociólogo, moralista y educador argentino, destacado en la denominada generación del 80 en el siglo XIX. Integró el grupo masón junto con otros mendocinos importantes en el ámbito médico, legal, político y social. Agustín Álvarez comenzó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Mendoza, institución que luego llevaría su nombre. Bueno, luego estuvo en el Colegio Militar de la Nación, ante la posibilidad económica de realizar estudios de medicina que reconocía como su verdadera vocación. En 1888 se recibió de abogado, se casa, tiene hijos, dicta clases de filosofía y nociones de derecho en el Colegio Nacional y comenzó a publicar artículos en El Debate, un periódico de Mendoza. En 1892 fue elegido diputado nacional por la provincia de Mendoza, por lo que desde aquel entonces residió periódicamente en la ciudad de Buenos Aires, en donde publicó artículos en el diario Tribuna. Falleció en Mar del Plata luego de padecer una parálisis cerebral. Sus restos se encuentran en la bóveda de Agustín Berzano y familia
en el cementerio Recoleta de Buenos Aires. Tiene una obra literaria también importante, y algunos escritos que nos dice, por ejemplo, Agustín Álvarez: nuestra enfermedad es la ignorancia, su causa el fanatismo, el remedio es la escuela, el médico el maestro. La pereza, la falta de iniciativa y el exceso de vanidad hacen preferir la importancia aparatosa que da el puesto público a la independencia personal que da el trabajo privado. El valor para atropellar al prójimo y la ilustración para deslumbrarlo y engañarlo son las dos llaves del porvenir para un argentino, porque son las dos cualidades que allegan más consideración pública. No es necesario ser honesto, no es necesario ser culto, no es necesario ser cuerdo, no es necesario ser activo y útil, y en rigor ni el talento y la ilustración son necesarios, pero es absolutamente necesario ser guapo o siquiera deslenguado. Por supuesto, valores que también, ¿no?, aparentemente comenzaron a surgir en esa época, y realmente él hace estos escritos, ¿no?, como diciendo, bueno, todo lo del talento, el estudio, la honestidad cae con respecto al aspecto físico, a la forma de hablar. Proponerle pues a un individuo, a un partido, a un pueblo, la imitación de otro reconocimiento mejor que él, es pedirle que vea las cosas bajo una luz que no es la suya, porque solo viéndolas de la misma manera podría tomar en los mismos casos las mismas determinaciones de sus mejores. Darle esa luz es la cuestión, pues entonces hará lo mismo, porque verá lo mismo y lo imitará sin propósito de imitarlo. De consiguiente, crear y aumentar por la educación la conciencia moral de todos, o en la mejor parte de los individuos, es levantar los individuos, los partidos y los pueblos. Y todo niño en quien no sea posible hacer nacer o prosperar el respeto de sí, la veracidad, la honestidad, el autodominio, el espíritu de la obediencia, debe ser despedido de la escuela pública. La sociedad no debe emplear el dinero de los buenos en aumentar la capacidad de los malos. Tiene cositas, ¿no?, que para pensar, porque bueno, en todo no estamos de acuerdo con este pensamiento en el cual hay que ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos, de qué obediencia está hablando, ¿no? También tener en cuenta su contexto histórico y bueno, lo que pasaba en el momento, y que ya pasaron más de 100 años. Sí, calculo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Era un contexto donde, bueno, el que se portaba mal también le daban con la regla, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. claro, se arrodillaba. Era una forma de educación muy fuerte, muy rígida, impensable para estos tiempos, como impensable también pensar esto como que de pronto la resolución de un problema de un chico, digamos, que tiene algunas dificultades, ¿no?, de comportamiento, sea ser echado a la escuela. Claro. Pero bueno, tiene que ver justamente con ese contexto, con estos histórico. Contextos, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que vos vinieras estaba comentando la emotiva noche el otro día en el café Antonio Aliberti, ¿no?, en la Bocini, a raíz del recuerdo del querido Ricardo Rubio. Así es, realmente, bueno, innumerables amigos lo vinieron a despedir, digamos, escuchando su poesía, escuchando su obra, anécdotas con respecto a él, ¿no? Estuvo en la despedida hablando Andrés Sutelo, también Norberto Barlián, vos, bueno, yo leyendo algunos textos y, bueno, la gente acompañando con el silencio, con el respeto. Es una noche inolvidable, no solo, bueno, por la despedida o el homenaje que le hicimos en Poetas del Recuerdo a Rubio, sino también por los amigos que se acercaron, por la propuesta. Y también poética, por los poetas, ¿no? Claro, por y narradores. Estuvo Luis Colombini, que está
hace muchos años radicado en Valencia, España, está de paso por el país, un querido amigo, estupendo poeta, una voz realmente maravillosa, conjuntamente con la de los otros poetas que lo acompañaron esa noche, ¿no? Cristina Pizarro, claro. Maricel Estolio, Adrián Quintero, y en narrativa estuvo Alicia Neira. Así es. También tuvimos la música de Oscar La Higuera, Selena Jankovic, Paco Rizzo, y decir que bueno, Andrés Sutelo vino también de San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Así es. Y tuvimos también en artes visuales, tuvimos la parte de imagen y palabra, ¿no? Así sí, un libro de artista muy interesante que presentó Adriana Gaspar. Yo ahora acá no tengo los datos, justamente. Están ahí. Muy interesante la propuesta de Ana Rosa Giovanetti, que fue la artista visual que participó con su libro de artista, ¿no? Realmente es un segmento que comenzó con nuestro ciclo Antonio Oliverti, cuando empezamos con los ciclos de poesía y muestras de artes visuales allá en San Telmo a fines de los 88, principios de los 89, y realmente es una buena forma de integrar las diferentes disciplinas artísticas. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Nos sigue acompañando Rodolfo Mederos, que nos delumbra con su música. Gran músico argentino. Vamos a escucharlo en este tema que se llama Verano de 1976.
artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa y hoy vamos a recordar a uno de los artistas argentinos, Juan Pablo Renzi, pintor, quien nació en Casilda en junio de 1940 y fallece en mayo de 1992. Fue un artista visual argentino que se destacó sobre todo en la búsqueda de unir lo que por aquel momento era la estética y la política. Él comienza en un momento de su vida, después de bucear por distintas estéticas del mundo del arte, ¿no? Por distintas vanguardias, por empezar a trabajar desde el lugar donde la estética hacía una denuncia del contexto social político por el que estaba atravesando, ¿no? Nuestro país. Para contarles un poco acerca de este contexto, él inició sus estudios de dibujo y pintura en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Pergamino. Entre 1960 y 1966 se formó en el taller de Juan Grela, un maestro importante para aquellos tiempos, y por allá también comenzó la carrera de bioquímica, pero la cual abandona y en 1962 para dedicarse exclusivamente a las artes visuales. Sus primeras exposiciones las realiza entre 1963 y 1966. En esas obras que él estaba mostrando en sus muestras, había un fuerte y claro contenido de lo que eran las vanguardias del expresionismo europeo, también del expresionismo estadounidense y de lo que más tarde confluyó en la nueva figuración aquí en la Argentina. Y esto era muy común para la época porque empezaban a confluir todas estas corrientes estéticas que venían de Europa, de Estados Unidos, y nuestros y nuestras artistas empezaban a abordar estas corrientes, estas estéticas, a bucear en ellas, y de pronto cada una iba adoptando su perfil dentro de lo que marca el sello artístico de cada artista, ¿no es cierto? En los años siguientes a estas vanguardias se aleja de la pintura tradicional para volcarse a la realización de instalaciones que el artista logra a partir de objetos cotidianos como caños, macetas, ladrillos, baldosas. De este periodo podemos destacar una obra, 1000 litros de agua, 1000 litros de aire. Agua de todas partes del mundo y la serie Paisajes de 1968. Con el paso del tiempo, su obra continúa profundizando, pero ya en el conceptualismo, y aquí adquiere un tono más activista. Se convierte en uno de los artistas principales, los que han impulsado el movimiento de vanguardia rosarino, junto a un grupo de intelectuales y artistas que desarrollaron ese movimiento tan importante que fue para nuestro país, que es conocido como Tucumán Arde. Fue un movimiento de gran importancia porque acá es donde el artista y los artistas, pero yo hablé de él en sus comienzos cuando dije que en un momento de su carrera
el arte y la política. Y de esto se trataba justamente Tucumán Arde, de esa fusión, ¿no? De ese perfil de artista activista, artista que denunciaba los hechos políticos que estaban sacudiendo a nuestro país por aquel momento, ¿no? Una obra de concepción y realización colectiva, multidisciplinaria, porque en realidad en este movimiento intervenían diferentes actores del ámbito artístico. Se cuestionó acá el rol de las instituciones del arte y también asimiló el concepto de vanguardia estética al de vanguardia política. Acá comienza lo que se conoce en nuestro país como la vanguardia política a partir de la vanguardia estética. El impacto de la obra colectiva que ya se convierte en una denuncia provocó un giro radical dentro del campo artístico, ¿no? Porque hasta ese momento, bueno, el arte, digamos que aquí en nuestro país no venía de la mano de la política. Cuando digo no venía de la mano, el arte siempre es político, ¿no? En realidad lo que quiero manifestar es que a partir de aquí el arte empieza a formar parte de ese activismo denunciante, ¿no? Bueno, como consecuencia de todo este proceso, que no solo lo vive él, sino lo viven varios artistas que componen Tucumán Arde, decide abandonar un poco las actividades plásticas por razones éticas y estéticas. En 1975 él reinicia su actividad plástica, volcándose ya al marcado realismo, ¿no? A ese marcado realismo que empezaba a aflorar, y a finales de los 70 su lenguaje se volvió mucho más conceptual. En los 80 su obra tomó se tornó a una figuración más libre. Para 1985 ya estaba representando objetos cotidianos en un lenguaje expresivo de tono dramático. En sus últimas producciones, el artista utiliza iconos de la vanguardia artística rusa como estrella de 5 puntas, martillos. De esta etapa también se destaca el uso de la cita como mecanismo y apropiación y resignificación del pasado, como una forma de reflexión sobre la historia del arte y todos aquellos acontecimientos históricos, sociales, políticos que marcaron un determinado contexto. En 1990 él realiza una muestra en el Centro Cultural Recoleta, la instalación Superficies y Iluminadas. En 1991 hizo el mural cerámico de la estación del subte Medrano en Buenos Aires. Su obra fue expuesta en numerosas instituciones de nuestro país, pero también del exterior, de Latinoamérica, de Europa. En países de Europa expuso en España, Bélgica, Inglaterra. Obtuvo numerosas distinciones. Fue premio Mención de Honor en el Salón de Arte Moderno, Gran Premio de Adquisición, Salón de Pintura Joven del Litoral en 1996, Faja de Honor Ver y Estimar en 1968, Premio de Honor Prilidiano Pueyrredón 1982, Premio Mención de Artistas del Año AICA 1982. Bueno, fue un artista que trabajó hasta prácticamente último momento de su vida, la vivió muy intensamente
supo de pronto quizás alejarse en algún momento de las artes visuales cuando de pronto él sintió que tenía un compromiso no solo con la estética, sino también con su ética, y se comprometió mucho con los movimientos que formaron parte de este activismo estético, político, cultural. La verdad que fue un importante artista de nuestro país, y me pareció importante reflejarlo, traer esta semblanza para nuestros oyentes, sobre todo para quienes no conocían un poco la trayectoria de este gran artista argentino. Y con esto me despido hasta la semana próxima. Andar con una tristeza como de lluvia contrajugado, ninguna se me va a dar, porque es nunca. Corralón de Juan Pardales con un alba de guitarra, la vida no es más que un naipe y la muerte la jugada. Me empiolo en algún recuerdo que me sigue donde vaya, me encarta aquel tiempo viejo y una milonga uruguaya. Yo vengo en tango chairado, entrador profundo grave, carpetero regresado de un misterioso quién sabe. En casa de Lalo Bello pensé estas palabras duras. Éramos pocos, yo, el cielo. Me acuerdo que estaba Julia, cortada de carabelas con el malevo y de naifa, el San Bernardo con niebla, alguna que otra palabra. Me veo de recalada, crispada mano en la rubia copa de alcohol convidada. Por la calle va la lluvia, en grupe de amor que cruza por Corrientes y Esmeralda. Qué bien el viento en la blusa, qué bien la boca pintada. Con patente de centrero voy sobrando de movida. Tengo un cuore cadenero, voy repechando la vida. Bacán de pinta lustrosa con un amor bulinero. La vida, qué poca cosa pa' jugarle en un te quiero. Milonga de andar andando, en el vivir voy muriendo. Alguna vez será cuando, del cómo ya ni me acuerdo. Vení a cerrarme los ojos, vos que tanto me quisiste. Te di lo mucho, mi poco, por vos siempre anduve triste. Contale al viento que pasa, mojate a lluvia, te quiero. Me dolés como una brasa que me quema por adentro. La luna será de yuyo, qué parecida a tu voz. El haber sido tan tuyo me hizo parecer a vos. Contale al viento que pasa que el que te quiere soy yo. Escuchamos Milonga de Julián Centella del año 1938. Nacido en 1910 en Italia, nos dejó en el año 1974. Julián Centella es seudónimo de Amleto Enrique Bergiati, destacado poeta, recitador y letrista de tango ítalo-argentino, conocido por sus poesías y textos en lunfardos. Era llamado el hombre gris de Buenos Aires. Nos dejó joven, tenía 63 años. Así es. Quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado de un barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante, que las cinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va de verso y se hace raro. Mi viejo carpintero era grandote y tenía un cuore chiquilín, siempre en la vía. Su vida no fue más que un despelote. Y un poco, claro está, por culpa mía. Vino en el Comte Rosso, fue un espiro, 3 hijos, la mujer, más un perro, como un tungo tenaz la fue de tiro. Todo se la aguantó hasta el desierto. Me pierdo, se mueve esto.
Y aquí palmó, aquí está adormecido, mi viejo el pobre tano laburante, se la tomó un nacheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo? Si es que hay un mundo para los que se piantan. Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta. Julián Centella había nacido en Parma, Italia, como decíamos, tenía 11 años cuando su padre, un periodista de ideas anarquistas, debió huir de su país emigrando a la Argentina en 1922. Primero se radicaron en San Francisco, Córdoba, y en el mismo año recalaron en Buenos Aires, en el popular barrio de Boedo. Fue a la escuela primaria en la escuela Abraham Lupi, en el cruce de las calles Centenaria y Esquiú, en el barrio de Pompeya, y fue compañero de banco de Francisco Rabanal, quien años después sería intendente de la ciudad. Hizo la secundaria en el Colegio Nacional Rivadavia, Chile y Entre Ríos, pero no la pudo terminar al ser expulsado por mala conducta en tercer año. Estableció una profunda relación afectiva con la ciudad y en particular con su barrio Boedo, donde se consideraba oriundo. Pa' ver si se enteran que yo soy de Boedo, dice en alguna de sus letras. Se casa con la cancionista Gori Omar, hermana de Nelly Omar, con quien convivió hasta su muerte ocurrida en 1967. Empieza a escribir sus primeros libros de poema, el primero, El recuerdo de la enfermería, de Jaime, en 1941, firmado con el seudónimo de Enrique Alvarado. Escribió letras de tango con importantes músicos como Enrique Pedro Delfino, Enrique Franchini, Lucio de Mare y Hugo del Carril. Estuvo en radio también, particularmente en Radio Colonia, Uruguay, con su programa En una esquina cualquiera, y en Radio Argentina con su programa Desde una esquina sin tiempo. También hizo periodismo escrito en el diario Crítica, en Noticias Argentinas, Mira. Noticias Gráficas y El Mundo. Sí, así como también en las revistas Sábado y Prohibido. En 1961 publica La Musa del Barro con prólogo de César Tiempo, considerado su mejor libro. Ese mismo año graba en RCA Víctor varios de sus poemas, incluyendo Atorro, un descarnado poema en el que desnuda su soledad y su tristeza. En 1971 escribió su novela, que fue la única, El vaciadero, sobre los quemeros, los hombres, mujeres y niños marginados de su barrio que concurrían a la quema, donde se incineraba la basura en busca de objetos de valor. Centella sostenía que el escritor debía estar comprometido profundamente con lo que escribía. Para escribir hay que vivirla, decía él, si no nos acunamos en el camelo literario. En 1976 intervino en forma póstuma en el film El canto cuenta su historia. Más allá de mi rencor, música Lucio de Maro, letra Julián Centella. Es arisco ese tango que rezonga el oscuro motivo de un dolor, donde muere el percal bajo la luna, sobre el lomo del turbio callejón. Yo te busco las manos en la frase de ese tango pintado de Malbón, y me dice el cantar triste y sencillo, será como ese tango tu corazón, y el recuerdo golpea inútilmente, castigo de amargura y de rencor. Tango, nada más que rama ausente, fue tu amor indiferente, más allá de mi rencor. Tango, sal amarga de tu encuentro me da el lastimado acento de un bandoneón. Tango, triste, gris, sencillo y lerdo, soledad donde recuerdo 100 angustias y un perdón. Sin embargo, conmueve de algún modo esa pena alumbrada de farol, el motivo fugaz de una tristeza que en el viento después se hizo canción. La distancia y el tango que sorprende, ese tango pintado de Malbón, me recuerda a la luna de tu frente, después de tu silencio y mi dolor. Extraviado de todo, amargamente sollozo entre las sombras de tu rencor. Muy bien.
Amleto Bergiati, que era el verdadero nombre de Julián Centella, en 1938 entregó al guitarrista José Canet para musicalizar unos versos titulados Javier Pardales, un personaje imaginario del barrio de Los Corrales, que era una de las denominaciones de la zona que posteriormente fue el barrio de Parque de los Patricios, porque allí se encontraban los corrales viejos con el matadero donde llegaban las reses. A partir de 1889 se construyeron nuevos mataderos en otra zona de la ciudad que dieron lugar al barrio que inicialmente se llamó Nueva Chicago, en alusión a la ciudad norteamericana caracterizada por su industria en la carne, y posteriormente tuvo la denominación oficial de barrio de Mataderos, el predio donde funcionaban los corrales viejos, que se transformó en el paseo denominado Parque de los Patricios. Canet se puso la tarea y sugirió cambiar aquel nombre por Centella, a lo cual accedió Bergiati, reemplazando además Corrales por Pompeya. Así crearon la milonga Julián Centella, nombre que además comenzó Bergiati a usar como seudónimo reemplazo de Enrique Alvarado, que utilizaba hasta entonces, y cuyos primeros versos dicen: me llamo Julián Centella, por más datos soy cantor, nací en la vieja Pompeya, tuve un amor con Mirella, me llamo Julián Centella, un seguro servidor. Muy bien, y otra letra de tango, otra letra de Julián Centella con música de Enrique Fraccini es Lluvia de Abril. La lluvia de un abril que fue un arrullo de canción que vio la noche aquella enamorada, tan pálida de luna te soñaba, que mi dolor en sombras acaso te esperaba. Qué poco fue soñar entre tus manos la ilusión, si tras la lluvia un día se perdió. Ya nunca volverás, amor, amor, que acaso me olvidó. Y en esta soledad sin ti grité, después tu nombre en vano. La lluvia de un abril trajo tus manos, la lluvia de abril una palabra, la sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza, triste del ayer, dolor fatal, fatal como el adiós. Muy bien, Julián Centella, nuestro poeta de hoy en Letras Ciudadanas. Nos llega una gacetilla, dice: ante el inminente cierre del Hospital Bonaparte y del Jardín de los Abrazos acompañamos. Banderazo, sábado 5 del 10 a las 15 horas, actividad lúdica, domingo 6 del 10, 16 horas, en Combate de los Pozos 2133, organizado por la familia del Jardín de los Abrazos. Con el cierre del Hospital Bonaparte, que arroja a la calle a pacientes en tratamiento de salud mental y a trabajadores de la ciudad, también se deja sin escolaridad a los niños y niñas que asisten al Jardín de los Abrazos que funciona adentro del hospital. A esta crueldad la enfrentamos con organización y lucha. Realmente muy preocupante esta noticia del cierre de este hospital que cumple una tarea tan importante. Tan importante, el ex Cenareso. Exactamente. Y también, bueno, en comunicación con el hospital de niños, donde muchos niños también son derivados ahí, todo el tratamiento ambulatorio que realizan, ¿no? Porque una de las causas dice que hay pocos internados y hay mucho personal. Bueno, la idea es que haya pocos internados y trabajar muchísimo con hospital de día, con la gente que pueda, aquellos que puedan estar en su casa, pero con esta atención diaria de diferentes profesionales interdisciplinarios, ¿no? Porque solo en la atención uno sabe que, bueno, está el psiquiatra, el psicólogo, el fonoaudiólogo, también se encuentra el kinesiólogo, bueno, el médico, varias disciplinas para tratar a una persona que pueda insertarse de la mejor forma posible en la sociedad y tener una vida adecuada, digna, y bueno, dejarlo sin esas posibilidades
es increíble. Abandonarlo a la muerte, digamos. Exactamente. ¿No? Lisa y llanamente. Como también abandonar a los profesionales que cada día ponen el cuerpo, que ponen su saber, sus ganas. Sabemos que muchas veces, y en casi todos los casos, aquellos que trabajan en instituciones públicas, hospitales públicas, también tienen su consultorio privado, pero dedican horas al trabajo en hospitales a fin de dar una buena calidad, un servicio de excelencia, como lo hacen muchos de los profesionales que trabajan allí. Sí, igual hay muchos que no tienen consultorio y también hay enfermeras, digamos, ¿no? Que Sí, hay mucha gente que trabaja, pero quiero decir que el hospital siempre es algo muy valorado por los profesionales. No, por supuesto, por la gran tarea que llevan a cabo y las necesidades que cubren nuestra población, ¿no es cierto? También es un ámbito de investigación, es un ámbito de articulación, es un ámbito de interdisciplina. Así es. Así que bueno, hay un banderazo en estos momentos en Combate de los Pozos 2133 y mañana a las 16 horas va a haber una actividad lúdica. Combate de los Pozos 2133, como decías vos, donde antes funcionaba el Cenarezo, que era un centro de rehabilitación, ¿no? Para personas adictas. Bueno, esto nos llegó a través de la CTE, la Corriente Educación. Vamos a ir a otro tema musical con Rodolfo Mederos. Adelante, por favor, Felicia.
hermosa versión de Rodolfo Medero de Sur, ese emblemático tango de Homero Mansi, letra con música de Aníbal Troilo. Bueno, tengo en mis manos el libro Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez, Ignacio Levkovich, un libro que vos me regalaste, Luis, en el año 2004, o sea, aproximadamente hace 20 años. 20 años. Que fue escrito también. Dice Ignacio Levkovich, historiador, ¿no?, que falleció. Pensar sin Estado, que se abocó particularmente al estudio de la subjetividad contemporánea. Pensar sin Estado no refiere tanto a la cesación objetiva del Estado como el agotamiento de la subjetividad y el pensamiento estatales. Podemos poner en duda que haya desaparecido el Estado. Podemos verificar enormes organizaciones técnicas, militares, administrativas, con un vasto poder de influencia. Pero influencia no es soberanía, y la subjetividad estatal no arraigaba en la mera existencia del Estado, sino en su soberanía. El Estado ya no es un supuesto, un mega articulador simbólico. Y esto es válido para el pensamiento estatal oficial, para el pensamiento crítico antiestatal y para el que anhela componer nuevas figuras del Estado. Bueno, acá los artículos del libro que es excelente, tienen distintas intervenciones. En los últimos 10 años los escribió, o sea que los escribió desde 1994 a 2004, y compila un recorrido que va del agotamiento del pensamiento estructural, que requiere de la condición estatal, al umbral del pensamiento en tiempos de fluidez. Me parece una excelente obra que, bueno, que va abordando el desgaste, ¿no?, que estamos sufriendo, y esto hace 20 años que lo viene anunciando Ignacio Levkovich, acerca de la función tan importante de articulación que es necesario, ¿no? Exacto. Bueno, seguiremos comentando algunos párrafos de esta obra realmente importante de Ignacio, que nos dejó joven, ¿no? Sí, nos dejó un accidente en el Tigre, sí, ¿no?, en su lancha, él y su mujer. Bueno, nos vamos a ir yendo. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con mucha música. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo sábado, recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias.